Muy buenas tardes para todos. La semana pasada, hermanos y amigos, estuvimos viendo características y beneficios de la Santa Palabra de Dios. Ya vimos 3 y las hemos citado literalmente como el salmista dice allí en el Salmo 19, 7 en adelante. Hemos visto: la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Esto, en otras palabras, hermanos, es que la palabra de Dios o la santa palabra de Dios es amplia, la santa palabra de Dios es confiable y la santa palabra de Dios es guía o sendero que nos lleva hacia el Señor. En el día de hoy, entonces, continuaremos allí mismo en el Salmo 19, 7 en adelante, observando otras características de la santa palabra de Dios y su beneficio que allí se nos muestran, que se nos enseñan. Allí vamos a seguir viendo entonces: el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Veamos entonces la cuarta característica y beneficio de la santa palabra de Dios. Dice allí el salmista, hermanos: el precepto de Jehová es puro. En el versículo 9. Versículo 9 del capítulo 19 de los Salmos. Perdón, el versículo 8, parte B. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto es, hermanos, que la santa palabra de Dios es suficientemente clara. Ella ilumina, alumbra la mente de los hombres, provee de un claro entendimiento de todas las cosas que Dios nos quiso revelar por medio de su santa palabra. El precepto de Jehová, hermanos, es otra de las formas en que aquí el salmista se refiere a la santa palabra de Dios. Esta expresión, precepto, apunta a todas las órdenes, instrucciones o mandatos que Dios ya estableció y dejó por escrito en su santa palabra para ser cumplidos por todos los hombres. Ahora, ¿qué es lo que se dice o qué es lo que el salmista dice aquí de estos preceptos? ¿O cómo se nos describe entonces la santa palabra de Dios aquí? Que es pura. Eso es lo que el salmista dice: los preceptos de Jehová son puros. Esta es entonces la cuarta característica de la santa palabra de Dios. Ella es pura. Y aquí entonces, hermanos, la palabra puro debe entenderse como algo que es claro y resplandeciente. Puro aquí significa claro o resplandeciente. Y la idea es que pensemos entonces en una fuente que ilumina o una antorcha que alumbra y disipa las tinieblas. Claro está, hermanos, pudiéramos decir, es lógico, ¿no? Una luz alumbra. Pero entonces debemos pensar en esta idea. La palabra de Dios es como una fuente que ilumina, una antorcha que alumbra. El mismo salmista en el Salmo 119, 105 nos dice allí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermanos, es la luz que alumbra el entendimiento de los hombres, que enseña o da a conocer claramente lo que para el hombre natural es oscuro, borroso, confuso o desconocido. La palabra de Dios es clara y alumbra el entendimiento de los hombres. O como también
el sabio Salomón dice en Proverbios 6:23. Él dice allí, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. ¿Notan entonces? La palabra de Dios es clara, es luz que alumbra, es una antorcha que disipa las tinieblas. La ley, hermanos, los mandamientos o estatutos, todo lo que tenemos, tanto del Antiguo como hasta el Nuevo Testamento, es una fuente resplandeciente e iluminante, donde el mensaje de Dios o el mensaje que Dios ha revelado es claro para todos los hombres en todo lugar y en todos los tiempos. Es tan claro, hermanos, que todos los hombres en todo lugar y en todos los tiempos lo pueden entender sencillamente. Es claro, se puede entender su mensaje de una manera sencilla. Y aquí entonces también déjeme decir que muchas personas piensan y dicen que la palabra de Dios no es clara, sino que la palabra de Dios es algo como confusa. Hay quienes creen que el mensaje de la Biblia contiene algo de misterio o que oculta algo. O también han llegado a decir que el mensaje de la palabra de Dios es algo indescifrable. Es más, no sé si usted lo ha escuchado, pero yo sí he escuchado comentarios como este. Hay otras personas que recomiendan a otros que no lean la Biblia. ¿Por qué? Porque puede producirles locura. Sin embargo, hermanos, debemos decir también que todas esas cosas son erróneas. La Biblia no es una verdad confusa, ni es una verdad a medias. La Biblia es totalmente clara. Ella despeja las dudas, explica las razones y responde los interrogantes de los hombres para darnos el conocimiento necesario de Dios y su perfecta voluntad para con nosotros en las diversas áreas, tanto de esta vida como de la vida venidera. Es decir, si alguien quiere saber algo con respecto a esta vida o la vida venidera, hermanos, la palabra de Dios es clara para revelarnos lo que es necesario, no simplemente para responder las curiosidades pecaminosas de los hombres, sino para revelar lo que es necesario en cuanto a nuestra vida aquí en este mundo, como lo que nos viene en la vida futura. Esta es una de las características de la palabra de Dios, hermanos. Ella es clara. Es la luz que ilumina nuestra vida para entender y andar conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, hermanos, déjeme aclarar en este punto dos cosas. Primero, cuando decimos que la palabra de Dios es clara, no significa que toda la Escritura es fácil de entender. Eso debe quedar claro. La santa palabra de Dios tiene algunos pasajes difíciles de entender. Es decir, que hay ciertos pasajes aquí en la Escritura que no son tan claros. No son tan claros para nuestro entendimiento e interpretación, sino que requieren de un mayor esfuerzo mental de nuestra parte, y aquí también, hermanos, ojo con esto, requieren de un mayor esfuerzo mental de nuestra parte en oración a Dios, para ser bien comprendidos, explicados y posteriormente aplicados. Estos pasajes no son tan sencillos, sino que son un poco difíciles de entender, así como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:16, con respecto a algunos de los escritos del apóstol Pablo. Él escribió allí que algunos escritos del apóstol Pablo eran un poco difíciles. ¿Notan? Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que la santa palabra de Dios carece de claridad o que deja a las personas en tinieblas, como que lo deja ahí en una duda, no sabe para dónde coger. Eso no significa. Lo que quiere decir aquí, hermanos, o lo que estamos queriendo decir con esto,
es que hay algunos pasajes que demandan un esfuerzo mayor para ser entendidos, y es allí entonces donde nosotros debemos usar otros pasajes más claros que nos arrojen más luz, o ir a todo el contexto de la Escritura para poder entonces hacer una mejor interpretación de ellos. Entonces, cuando decimos que la palabra de Dios es clara, no estamos diciendo que simplemente es sencilla para que todo el mundo la entienda, sino que hay algunos pasajes que son más complejos. La segunda aclaración que quiero hacer es que cuando decimos que la palabra de Dios es clara, no significa que todos los hombres la entienden al mismo nivel. La santa palabra de Dios no es igualmente clara para todos los hombres, hermanos. Es decir, la Biblia, por un lado, sí comunica claramente el mensaje de Dios, pero no es igualmente comprendida en el mismo grado por todas las personas. Y aquí entonces permítame darle algunos ejemplos. Mira, hermanos, usted puede tomar a un niño y le puede mostrar la palabra de Dios y él la entiende. La Biblia es tan clara que un niño, tanto en físico como en edad, ¿no? Porque hay personas de años que parecen como niños. Pero la Biblia es tan clara, hermanos, que usted puede tomar a una persona así y le puede dar la Biblia para que ella la lea, ella la puede leer, puede entender y ser guiado a la salvación que es por la fe en Cristo, ¿mediante qué? Mediante su santa palabra, aplicada, claro está, por el Espíritu Santo. Eso usted lo puede notar en 2 Timoteo 3:15, cuando el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo, ¿cierto?, que qué era lo que no tenía que olvidar, lo que había aprendido desde su niñez. ¿Qué era lo que había aprendido? Santa palabra de Dios, hermanos. Esa santa palabra de Dios era lo que lo guiaba a la salvación que es por la fe en Cristo. Entonces usted puede tomar a un niño y lo expone ante la Escritura, y es tan claro su mensaje, hermanos, que ese niño lo va a comprender. En palabras del Señor Jesús, Él dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Lucas 18:16. Hermanos, las palabras del Señor, que es las palabras del Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, es tan clara que Él dijo: dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué? ¿Porque los voy a confundir? No, porque ellos van a entender mi mensaje. Ellos entienden mi mensaje. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que estas personas, los niños, comprendan con total claridad el contenido de todo el cuerpo doctrinal que tenemos en las Sagradas Escrituras. Eso no quiere decir eso, ¿no? El hecho de que un niño entienda claramente que el Señor Jesús en su palabra dice: creed en el Evangelio, arrepentidos y creed. Un niño entiende, ¿no? Están mandando a hacer esto y esto. Pero eso no quiere decir que comprenda completamente todo el contenido doctrinal. Sin embargo, es clara para que lo entienda. Otro ejemplo, hermanos, es que los hermanos normales, nosotros, los miembros de la iglesia, no comprendemos con total claridad la santa palabra de Dios, o no la vemos con total claridad como sí lo hacen los pastores. Efesios 4:11 y 12 nos dice que los pastores son los maestros de la iglesia, y a ellos se les ha dado, hermanos, una mayor luz para entender la palabra de Dios y enseñarla a la iglesia. Usted mismo puede verificar eso. Nosotros muchas veces hemos leído algún pasaje, ¿cierto? Pero muchas veces nuestro pastor, que es maestro de la iglesia, establecido por el Señor, viene y nos expone, y uno dice: wow, ¿yo por qué no había visto eso? ¿Cierto? Ellos tienen mayor luz. Entonces, aquí la idea es que no todos los hombres comprendemos la palabra en el mismo nivel. Aunque es clara para todos, no todos la comprendemos en el mismo nivel. Ahora bien, hermanos, esas eran las dos aclaraciones que quería hacer.
Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de la palabra de Dios descrita aquí por el salmista? Él dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Claro, hermanos, dado que la palabra de Dios es lámpara que alumbra y lumbrera que resplandece, ella ilumina el entendimiento de los hombres. Ella no es un bombillo apagado, no es una antorcha sin pabilo. La palabra de Dios, hermanos, es la lámpara que alumbra. Ella resplandece el entendimiento de los hombres. Ahora, con esto que dice el salmista, que alumbra los ojos, hermanos, no se trata únicamente de un mero entendimiento intelectual, sino del entendimiento espiritual. No se trata del entendimiento o alumbrarle los ojos físicos a la persona, sino los ojos del alma. La Biblia resplandece y hace que los ojos del entendimiento, tanto de los que se encuentran ciegos o en tinieblas espirituales, como de los que no ven claramente por causa del pecado que aún mora en ellos, se activen para que vean con claridad, hermanos, que entiendan lo que Dios ha querido dar a conocer. Y aquí estoy haciendo estas dos, aclaraciones, porque la Biblia no es clara solamente para algunos, sino para todos, tanto para el no creyente como para el creyente. Usted puede colocar a un no creyente, ¿cierto? Lo expone ante la Biblia y él va a comprender, tal vez entonces para las cosas de este mundo. Pero ¿qué ha pasado con todos y cada uno de nosotros, no? Estábamos en el mundo, muertos en delitos y pecados, y la Biblia, ¿qué hizo? Resplandeció, iluminó los ojos del alma nuestra, nos abrió el entendimiento para ver claramente el mensaje de Dios. Ahora, una vez venidos al Evangelio, hermanos, una vez que hemos creído en el Señor, vamos a su santa palabra. ¿Y qué sigue ocurriendo? Que la santa palabra de Dios resplandece, ilumina, nos muestra claramente la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos comportarnos como esposos? La Biblia habla claramente de eso. Su entendimiento se está esclareciendo día tras día en cuanto a eso. ¿Cómo debemos comportarnos como padres? La Biblia cada día va alumbrando nuestro entendimiento. ¿Cómo debemos comportarnos en medio de una situación, una providencia como la que estamos viviendo? ¿Como el mundo lo está haciendo? ¿O como la Biblia nos muestra? Respetando las autoridades, estando sujetos a ellos. La Biblia cada día nos va abriendo el entendimiento, va haciendo que comprendamos y que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Somos beneficiados con la palabra de Dios en que ella hace que entendamos espiritualmente de manera clara el mensaje del Señor. Ahora, claro está, hermanos, que esto ocurre cuando el hombre se expone ante la palabra de Dios, ¿cierto? Y se expone ante ella, ya bien sea leída, enseñada o predicada. El salmista dice en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Recuerdan? Aquellos que tienen la mente abierta, que no tienen un carácter firme. La Biblia hace entender a este tipo de personas. Nosotros somos simples, hermanos. A nosotros nos falta mucho que aprender. Debemos tener la mente dispuesta al Señor para que Él nos enseñe. La exposición de tus palabras alumbra, dice el salmista. La palabra de Dios hace que veamos lo que nosotros no vemos. Nos clarifica lo que para nosotros no es claro. Disipa nuestras dudas y hace que entendamos lo que Dios quiere realmente que entendamos. La Biblia es tan clara, hermanos, que no nos deja a nuestras propias decisiones, ¿no? Es tan clara
que, por ejemplo, en el tema de la adoración, ¿no? Usted baile y el Señor a la parte final no deja un dicho como que al final considere si esto le sirve. No, sino que nos manda a hacer lo que Él quiere que hagamos. La Biblia es tan clara que precisamente nos muestra todo esto, hermanos, como Él quiere que lo hagamos. La palabra de Dios es clara, hermanos, y el llamado es a que atendamos seriamente a lo que en ella se nos dice, pues la Biblia es antorcha que sigue alumbrándonos en medio de la oscuridad de este mundo hasta que nuestro Salvador venga por su iglesia. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, debemos estar atentos a lo que la santa palabra de Dios nos muestra. Debemos estar atentos a ella. La santa palabra de Dios entonces es luz que alumbra nuestro entendimiento espiritual. Veamos ahora la quinta característica de la santa palabra de Dios y su beneficio. Dice allí el salmista: el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esto es, hermanos, que la santa palabra de Dios es totalmente libre de toda cosa impura. Ella es completamente limpia y se mantiene firme en todos los tiempos. Aquí David llama a la palabra de Dios el temor de Jehová. Esta es una expresión que usa el salmista para referirse a la reverencia que se debe tener ante Dios y su majestad. Nos habla del temor santo que producen las santas escrituras en cada uno de nosotros. La palabra de Dios, hermanos, es clara y nos enseña la verdadera religión, la verdadera piedad, el verdadero temor a Dios, ese temor que nos lleva a adorarle y a reverenciarle por su grandeza y sus perfecciones. En otras palabras, hermanos, déjeme ponerlo así. Si usted no tiene temor de Dios o es falto de temor de Dios, es porque no se está exponiendo a las Sagradas Escrituras. Porque ella es clara y nos enseña a temer a Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice el salmista con respecto al temor de Dios, hermanos? A la santa palabra de Dios, que es limpio. El salmista dice que el temor de Dios es limpio. Aquí la palabra limpio, hermanos, quiere decir y debe entenderse como algo que no esté mezclado, algo que esté libre de todo tipo de impureza moral o que no tiene error. La santa palabra de Dios es totalmente limpia, es decir, libre de toda impureza. Ella no tiene o no está mezclada ni contaminada por el error, sino que se mantiene perfectamente limpia. El sabio Salomón dice en Proverbios 35, hermanos: toda la palabra de Dios es limpia. Y aquí entonces quiero que usted note cómo el sabio se refiere a la palabra de Dios. Él no dice algo como esto: usted en la palabra de Dios va a encontrar ciertas cosas que son plenamente limpias y otras no tanto. No. Aquí el sabio está diciendo o afirmando que toda la palabra de Dios es limpia. Toda es toda, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque siempre han existido ese tipo de personas que siembran la duda, ¿cierto? Que están diciendo: pero es que esto que dice aquí no es como dice en el original.
Esto que dice aquí, como que no es tan claro, no se ha confirmado. No, hermanos, la palabra de Dios es limpia moralmente, en ella no hay error. No existe ni siquiera una porción de la palabra de Dios que no se caracterice por ser limpia. Salomón no dice que solamente una parte es limpia, sino que toda la palabra de Dios está libre de impurezas, totalmente libre de impurezas. Y esa es la misma idea entonces que nos transmite el salmista también en el Salmo 12:6. Salmo 12:6. Si quiere, búsquelo ahí, por favor. El salmista dice allí: las palabras de Jehová, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras de Jehová, hermanos, que es la Biblia, es algo plenamente limpio, algo perfectamente refinado, separado de toda contaminación y libre de toda imperfección. Y aquí el salmista entonces nos trae a la mente una ilustración, ¿no? Cómo se refina los metales, en este caso la plata o el oro. Se les saca toda esa impureza que tiene, ¿cierto? Hasta que quede completamente limpio. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Las veces que sea necesario, hermanos, hasta que quede completamente limpio. La palabra de Dios, hermanos, es moralmente pura y sin el más mínimo indicio de maldad. En ella no hay corrupción, no hay defecto, ni hay error. Eso tiene que quedarnos claro. Así es como debemos ver entonces y entender qué es la palabra de Dios. Ella es sumamente pura, hermanos, sumamente pura, no tiene defecto ni tacha alguna. Ella es perfectamente limpia. Y cuando digo sumamente pura, es sumamente pura. Por encima de todo, es pura. Así como dice el salmista también en el Salmo 119, 140. Él dice allí: sumamente pura es tu palabra. Es decir, que por encima de todas las cosas, hermanos, por encima de todo, la palabra de Dios es moralmente limpia. En ella no hay contaminación. No le busque, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Dios es puro, hermanos, y su palabra también lo es. No hay otro libro en el mundo como la Biblia que tenga esta característica, que en sí misma sea libre de toda contaminación del pecado o las ideas pecaminosas de los hombres. El libro más elevado, el escrito más elevado por cualquiera de los hombres, hermanos, queda para echar a la basura al lado de la santa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la santa palabra de Dios no hay error, no hay contaminación, no hay ideas sembradas allí, ideas de maldad. No hay pecado allí incrustado. Por debajo de las letras de la Biblia no hay algo malintencionado, hermanos. No hay nada así. Cualquier persona en el mundo puede exponerse ante la palabra de Dios y leer en ella desde Génesis hasta Apocalipsis y se dará cuenta que ella es moralmente limpia, que no tiene la más leve mancha de maldad. En la Biblia, hermanos, todas sus expresiones, sus ideas, sus argumentos, sus definiciones son limpias y sin ninguna intención pecaminosa. Hay gente que le parece que la Escritura o la palabra de Dios es vulgar, pero no, hermanos. La Biblia describe, o la santa palabra de Dios describe las cosas como son. Claro, sin esa intención de maldad que sí hay en nosotros. ¿Notan? La Biblia describe las cosas como son, las define como son, las muestra como son. Solamente entonces, hermanos, que nosotros, al estar contaminados del pecado, muchas veces no las vemos como son.
Pero la Biblia, en ella, hermanos, no hay nada de mal. La Biblia, todas las cosas que define, así son ciertas, son claras. Y se puede decir, hermanos, que en ciertos pasajes de la Biblia tenemos algunos errores de traducción, sí, pero de traducción nomás. Jamás podremos afirmar que la palabra de Dios esté contaminada por el error, es decir, por el pecado, porque la palabra de Dios, hermanos, viene de Él y en Él no hay ningún error. ¿Ve? Aunque sí pudiéramos afirmar, sí, claro, tenemos en las traducciones algunos errores de traducción, eso no quiere decir que en la Biblia hay error. La Biblia es libre de error, hermano. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio que aquí se describe de este temor de Dios? El salmista dice que la palabra de Jehová es limpia y permanece para siempre. La palabra de Dios, hermanos, se mantiene completamente vigente, perfectamente firme y en vigor por todas las edades. Claro, la palabra del Señor, hermanos, estamos diciendo que ella es limpia, en ella no hay error y se mantiene estable, firme. Jamás dejará de ser lo que es, una palabra limpia. La palabra de Dios, hermanos, no cambia, no perece ni caduca. Ella es tan pura, tan limpia y nos beneficia de tal manera al permanecer a través de los años que ha sido, es y seguirá siendo relevante para todos los hombres en todo lugar y en todos los tiempos. Ella es sumamente importante, hermanos, y su permanencia nos beneficia. No ha habido parte de la historia en que la Biblia no estuviese allí presente. Ella siempre ha permanecido, ha estado allí firme, se ha sostenido como lo que es. Podemos ver la permanencia, hermanos, de la santa palabra de Dios en que sigue siendo el medio por el cual Dios nos llama a la nueva vida en Cristo. Primera de Pedro 1:23 al 25 nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Dice el escritor. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios, la palabra del Señor, permanece para siempre. Hermanos, Dios ha llamado a los pecadores a creer en Cristo por medio de su palabra desde tiempo antiguo, como lo viene haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Esa palabra permanece para siempre. La palabra de Dios siempre ha sido, es y será siendo la misma. Ella seguirá cumpliendo el propósito con el cual Dios la reveló, hermanos. Se mantendrá allí firme en eso. Y aunque pasen miles de años, la palabra de Dios no se envejece, ni muda en su esencia, porque ella fue inspirada por Dios, hermanos, salida del Dios que es inmutable, el Dios que no cambia, sino que permanece y vive para siempre. Así como es Dios, es su palabra, hermanos. Ella permanece para siempre. Y esto genera gran confianza en todos aquellos que tememos a Jehová. Él nos ha revelado lo que necesitamos saber, hermanos, en su santa palabra. Y su palabra no nos dice hoy una cosa para mañana cambiarla. ¿Notan? La palabra de Dios permanece, no cambia, es la misma. Hoy el Señor no le está diciendo a usted, bueno, espere a ver, usted se quiere santificar, ¿no? Entonces, use esto o haga esto. Y mañana, no, espere, que le tengo una mejor. No, hermanos. La palabra de Dios no cambia, se mantiene allí firme. Si Dios en su palabra, hermanos, ofrece perdón y salvación de pecados por la fe en Cristo,
Eso es lo que va a dar. Su promesa no solo se cumplirá, sino que esa promesa permanece a lo largo de los años hasta que Cristo venga. ¿En qué estamos parados nosotros, no? En lo que la palabra nos dice. ¿Qué fue lo que creímos cuando vinimos al Señor? ¿Y en qué seguimos parados? ¿Y en qué seguiremos parados? En su palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque ella permanece para siempre. Todo lo que hay en este mundo, hermanos, incluidos los libros, los escritos, no permanecerán. Ellos perecerán. Son temporales. ¿Por qué? Porque todos ellos son propensos a cambiar o mejorar. ¿O no ha notado usted? ¿No ha notado usted, por ejemplo, que uno compra un libro? A mí me ocurrió una vez que una persona me regaló un libro y posteriormente yo vi en otro lugar ese mismo libro y decía nueva edición. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que tiene mejoras, ¿no? Que tiene correcciones. La palabra de Dios no, hermanos. La palabra de Dios permanece. Seguirá siendo siempre la misma. Ella no está propensa al cambio ni la mejora. Ella permanece así como es. Este libro, hermanos, en el cual tenemos la revelación de Dios, que es su santa palabra, permanece para siempre, no necesita cambios ni mejoras. Ella seguirá siendo así como es, como la tenemos, así seguirá siendo. Y se mantendrá, hermanos, por todas las edades, hasta que Dios cumpla cada una de las cosas que en ella nos ha querido revelar. Y aquí entonces, pues, hermanos, debemos tener mucho cuidado, ¿no? No pensar que la iglesia avanza de acuerdo a los nuevos métodos que vienen surgiendo. La iglesia avanza de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, nos muestra. ¿Por qué? Porque ella es la única que permanece. En las palabras del Señor Jesús, hermanos, Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Es decir, hermanos, que las palabras del Señor Jesús, que son las palabras de Dios, esta palabra que tenemos aquí escrita, se va a sostener firme. Pueda que pase lo que pase, pueda que pasen los años que pasen, los siglos que pasen, hermanos, pero la palabra de Dios se mantiene firme, siempre estará ahí. La santa palabra de Dios, hermanos, es limpia moralmente, libre de toda impureza y permanece para siempre. Por último, veamos la sexta característica y su beneficio. La palabra de Dios es verdad, hermanos. Los juicios, dice el salmista, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esto es, entonces, que el dictamen que Dios ha emitido en su santa palabra es verdad, es cierto. Su criterio es de conformidad a su justicia, hermanos. Los juicios de Jehová, hermanos, son otra expresión que usa aquí el salmista, no para referirse al castigo de Dios, sino para referirse a la santa palabra de Dios, donde tenemos consignados todos sus criterios. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha dictaminado, lo tenemos aquí, hermanos. Y es con esta expresión que el salmista se refiere, los juicios de Jehová. Dios, en su legítimo derecho y en pleno ejercicio como juez de todas las cosas y con la autoridad que Él solo tiene, hermanos, ha emitido sus resoluciones, ha dictaminado su sentencia sobre todas las cosas. Es de estos juicios entonces que el salmista nos habla.
del buen o del correcto juicio que Dios ha hecho sobre todas las cosas. Aquí, entonces, hermanos, ¿qué es lo que se nos dice de estos juicios de Jehová? Que son verdad. Aquí la palabra verdad no quiere decir otra cosa, hermanos, sino que es algo firme o absolutamente cierto. Es algo firme o absolutamente cierto. La santa palabra de Dios, hermanos, es ese correcto juicio que Dios mismo ha hecho de todas las cosas. Esta palabra es ciertamente firme, estable y absolutamente verdadera. En otras palabras, esto es que lo que Dios nos dice en su santa palabra es completamente cierto, hermanos. Como decimos por ahí, esto es así y punto. No hay más. De modo que todo lo que tenemos aquí escrito en la palabra, hermanos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es la única verdad, la verdad perfecta. La respuesta a todas y cada una de las preguntas del hombre encuentran su absoluta y verdadera respuesta en la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice o afirma, así es. El salmista dice, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Verdad. Y recalcamos entonces una vez más, no es meramente una porción de la palabra. No es solamente algunos libros. No es meramente una parte. La suma, toda su palabra, hermanos, es que verdad, dice el salmista. Y aquí entonces una vez más rechazamos ese tipo de comentarios o ideas de personas, digámoslo así, malintencionadas, que han querido sembrar este tipo de cosas diciendo que la palabra o que algunas partes de la palabra no son tan claras y no son la verdad, ¿cierto? Rechazamos ese tipo de cosas porque la misma palabra nos muestra que ella es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Y el Señor Jesús en su oración, hermanos, en su oración sacerdotal a favor de sus discípulos, le rogó al Padre así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es cierta, hermanos. Cierta. La palabra de Dios es verdad y nosotros debemos confiar en ella. Creer que todo lo que se nos dice aquí es cierto, hermanos. Mire, yo no sé si a usted le ha ocurrido, pero eso muestra la incredulidad de nuestros corazones. Que muchas veces leemos que el Señor nos manda a pedir perdón, aun cuando no hayamos hecho nada. ¿Usted cree que eso es verdad? La pregunta sería, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque ahí mostramos la incredulidad, hermano. No es porque la palabra no diga la verdad. La palabra es verdad, me está mandando. Me está diciendo lo que tengo que hacer. Solamente que yo creo que eso no es así, Señor, porque es que mire, fue Él el que me ofendió. Pero la palabra de Dios me está diciendo lo que tengo que hacer. Eso es verdadero. Yo no debo dudar de eso, yo debo creer que lo que el Señor me manda en su palabra es así. El Señor no dice algo como que, mire, analice y considere, luego sí decida. No, su palabra es verdad. Los juicios de Dios no solamente son verdad, hermanos, sino que también son justos. El salmista dice allí que los juicios de Dios son verdad y ellos son todos justos. Esto es, que lo que Dios ha afirmado por medio de su palabra es correcto y está en conformidad a lo que Dios mismo es. ¿Qué es Dios, hermanos? Es verdad y es justicia. Así es su palabra.
Si a usted le parece que lo que Dios le dice en su palabra, le manda, es injusto, no, Señor, es injusto que yo tenga que ir a pedirle perdón a esa persona. Si Él fue el que me ofendió, si Él fue el que habló mal de mí, es que es injusto. No, hermanos, eso no es injusto. A usted le parece, pero eso no es injusto. La palabra de Dios es verdad y es justa, hermanos. Lo que Dios ha afirmado por medio de su palabra es correcto y está en conformidad a lo que Él es, hermanos. Dios es verdadero, Dios es justicia. Dios no ha dicho nada que no sea verdadero o que sea injusto. Todo lo que Dios dice es cierto, hermanos, y es justo. Ahora, estos juicios de Jehová, ¿cuál es el beneficio que muestra allí el salmista? En que los juicios de Jehová, hermanos, sirven para amonestarnos. Los criterios de Jehová, lo que Dios ha dicho en su palabra, sirve precisamente para eso, para amonestarnos, para advertirnos. Con la santa palabra de Dios, hermanos, somos advertidos para corregir y guiar nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículos 10 y 11. Note allí cómo dice el salmista, hermanos, del Salmo 19 que estamos leyendo. Dice allí el salmista: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Qué son ellos? Los juicios de Jehová, los criterios del Señor. Con eso somos amonestados, hermanos. Es decir, que todo lo que Dios ha dicho aquí en su palabra nos advierte en cuanto a todo lo que nosotros debemos hacer y está revelado en su palabra. El hecho de que Dios nos ha dado o nos dé su gracia para obedecer, hermanos, la palabra es un premio. Es un premio para nosotros el solo hecho de que Dios nos dé su gracia para obedecer su palabra, pues no está en nosotros el obedecer, sino que es Dios quien nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, hermanos. Filipenses 2:13. Nosotros somos amonestados con esta palabra y este es el beneficio que recibimos, hermanos. Todos nosotros somos advertidos con los criterios que Dios ha dictaminado aquí en su palabra. No podemos descartar ninguno de ellos. Y somos premiados, hermanos. El solo hecho de obedecer la palabra es un premio para nosotros. ¿Quién de nosotros puede decir que por voluntad propia hemos obedecido? ¿Ven, hermanos? La palabra del Señor nos sirve para esto, para ser amonestados. En resumen, hermanos, la santa palabra de Dios es completa o suficientemente amplia, confiable, es guía, sendero, es clara, es limpia y verdadera. Ella produce efectos positivos que son para el beneficio de nuestra alma. La palabra de Dios, hermanos, restaura, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios alegra el corazón. La palabra de Dios se sostiene firme, alumbra nuestro entendimiento y sirve para amonestarnos. La ley, el testimonio, los mandamientos, los preceptos, el temor y juicios de Jehová no es otra cosa que la santa palabra de Dios, hermanos. Y debemos estar atentos a ella. Debemos anhelarla por encima de todas las cosas de esta vida y estar atentos a lo que en ella se nos dice. De esta manera, hermanos, podremos cada día entender más de las características de Dios, de las características de la santa palabra de Dios y su beneficio para nosotros.
Eso fue lo que les propuse, hermanos. Eso es lo que les expuse. Y a eso es a lo que los animo. Estemos atentos a lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de ella misma y sus beneficios. Oremos. Padre y Señor nuestro, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos podido ver por tu palabra lo que ella es, lo que ella causa. Rogamos, Señor, que en estas cosas sean disipadas las dudas, las preguntas, que también sea quitada la ignorancia, que seamos fortalecidos en el conocimiento y entendimiento de tu palabra, Padre, y finalmente que todo esto redunde para la gloria tuya. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos.